Ecuador reajustó su presupuesto para el año 2015 ante el contexto internacional de la baja sostenida de los precios del crudo. Sin embargo, este nuevo año seguirá siendo prioridad los proyectos para potenciar el desarrollo y el crecimiento económico de ese país. El gobierno de Ecuador anunció un recorte presupuestario por 1.420 millones de dólares debido a la fuerte baja del petróleo en el mercado internacional, sector que supone una importante fuente de ingresos para el país. Precisan que los recortes en la inversión pública se realizaron en proyectos relacionados a importaciones y que pueden ser diferidos para los siguientes años. En tanto, la medida no afectará a proyectos que generen crecimiento económico, consumo nacional y empleo. El presidente Rafael Correa defendió la iniciativa y afirmó que esta responde a la realidad, por lo que no debe sugerir sorpresa. Destaca que el presupuesto estatal cuenta con la suficiente flexibilidad para ajustarse a shocks externos y pese a las dificultades económicas que puedan presentarse este año, prevén continuar con la terminación de proyectos estratégicos para garantizar el cambio de la matriz energética. Pero ¿cuál es el impacto en los ecuatorianos de este recorte presupuestario? Hemos invitado a Ximena Amoroso, ella es directora del Servicio de Rentas Internas en Ecuador, para nuestro enfoque económico. Comenzamos. Y ya la tenemos en pantalla. Ximena, muchísimas gracias por su tiempo en Impacto Económico. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bueno, hablar de esta acción del gobierno ecuatoriano para el año 2015, preguntarle en su opinión, ¿no?, cómo explicar la necesidad de esta acción en materia económica para el año 2015, debido precisamente a lo que ya se ha hablado, los factores externos, y qué impacto puede tener en Ecuador. Sí. Bueno, hay que entender primeramente que este no es un problema fiscal del Ecuador, es un problema externo que afecta precisamente al hecho de que nosotros no manejamos una moneda. Nosotros dependemos de una moneda extranjera, en este caso el dólar. Al tener nosotros un fortalecimiento del dólar y una baja de petróleo, que no es de desconocimiento, el petróleo es un tema importante en el Ecuador, hemos tenido que tomar algunas decisiones en temas fiscales para poder enfrentar a esta bajada del precio del petróleo. Importante también resaltar que nuestro presupuesto estatal se sostiene en más del 50% en lo que son ingresos tributarios. Y es importante también comentar a la ciudadanía que nosotros hemos tomado estas medidas respetando y obviamente manteniendo lo que ha sido una política consistente del proyecto de la Revolución Ciudadana, que es la política social, la política laboral y que no se vea afectada la parte interna del país. Claro. Hablando un poco sobre ese aspecto importante en el mercado internacional, la lectura que tiene el contexto actual de los precios del petróleo, mencionar precisamente cuál es el efecto sobre Ecuador y no solamente dentro del contexto de este recorte presupuestario, sino también en el Ecuador y en algunos sectores de la economía. Bueno, el petróleo siempre ha sido importante en el Ecuador. Nosotros hemos tenido que enfrentar diferentes volatilidades del precio. No es la primera vez, no es el primer año que nosotros tenemos una baja del petróleo. En el año 2009 también enfrentamos un decrecimiento del precio del petróleo que supimos afrontarlo con políticas económicas claras, concisas y sobre todo que mantenían lo que es la política estatal, el buen vivir, el tema social, el tema de la educación, el tema de la inversión y el cambio energético. En este sentido, se han tomado ya algunas medidas. Obviamente, dentro del país, principalmente la primera que se tomó fue una reforma tributaria económica urgente, donde que lo que hacíamos era incentivar la producción, precisamente todo lo contrario que nos dicen las recetas neoliberales, y obviamente también, por otro lado, la prevención del fraude fiscal. Al nosotros no tener una emisión de dólares, tenemos que precautelar que los dólares se mantengan en la economía y obviamente los dólares ecuatorianos regresen al país. El segundo tema que se tomó es precisamente lo que usted comentaba al inicio, que es esta acomodación del presupuesto frente a un cambio de precios del dólar, y que lo que hemos hecho es acomodarnos en 1.420 millones, una parte en temas de inversión y otra parte en gasto corriente, que lo que sí se ha hecho es precautelar que esto no tenga ninguna afectación en proyectos que responden a la parte social, a la parte laboral y obviamente tampoco al cambio energético, sino aquellos proyectos que se podían aplazar un par de meses o inclusive año para que podamos nosotros enfrentar. Y un tercer tema
tema que también viene acompañado es una política comercial. Obviamente tenemos vecinos que han tomado decisiones porque este tema del petróleo, no afecta solamente al Ecuador, es un tema de afectación mundial. Entonces nosotros también hemos tomado políticas comerciales precisamente para mantener los productos ecuatorianos que sean eficientes y puedan ser efectivos cuando salen del país y sean competitivos sobre todo. Un fuerte debate en el contexto internacional sobre el precio del petróleo. Si me permite, Ximena, vamos a ver en detalle cómo se reflejará este ajuste presupuestario en Ecuador. Veamos la gráfica. Debido a la fuerte baja del precio del petróleo, el Ejecutivo ecuatoriano decidió tomar la decisión de recortar 839 millones en gastos de inversión y 580 millones en gastos corrientes, que incluye salarios y bienes y servicios. En cuanto a la revisión en gastos corrientes, se trata de un recorte directo de 200 millones y un ajuste de 380 millones por optimización del gasto en algunas entidades. La medida se verá reflejada en la no renovación de varios contratos ocasionales de entidades del sector público y el retraso del aumento de salarios en el sector público. El recorte, que equivale a un 4% del presupuesto establecido en noviembre, dejará un presupuesto disponible para ejecución en 2015 por 34.897 millones de dólares. El total aprobado inicialmente alcanzaba los 36.317 millones de dólares. Ximena Amoroso, ella es directora del Servicio de Rentas Internas, con nosotros para analizar este tema del recorte presupuestario. Es un recorte presupuestario, Ximena, sobre todo en sectores que no incorporan componente nacional, decía el propio presidente Rafael Correa. Preguntarle en qué se diferencia esta medida con esos recortes neoliberales que se ven, por ejemplo, en países como España, países como Italia, Francia, unos recortes que han tenido también un impacto social, una gran deuda social. ¿Cuál es la diferencia? Claro, principalmente nosotros estamos enfocados en respetar y mantener y sobre todo sostener la política social, a diferencia de obviamente las políticas neoliberales que se están tomando a nivel europeo. Nosotros hemos mantenido sin afectación alguna la parte interna del país en términos laborales, en términos de disminuciones de sueldo. Lo que teníamos proyectada era un incremento salarial en el sector público que ha tenido que verse de alguna manera detenido momentáneamente. Lo que sí hubo es un incremento del salario básico en medida de la inflación, sobre todo, pero obviamente no se ha visto ni recortada cantidades de personas que estén trabajando, ni tampoco se ha visto recortados salarios, ni mucho menos lo que es políticas sociales, que en el Ecuador han tenido un gran éxito y nos han acompañado en este proyecto, y obviamente una sociedad más preparada, una sociedad sana y saludable en términos de políticas públicas sostenibles en salud, en todo lo que es educación, en todo lo que es la incorporación y lo que es la cierre de brechas sociales en términos ecuatorianos ha tenido gran éxito, y eso lo vamos a seguir manteniendo, y ha sido una de las definiciones que ha tomado el señor presidente. Como ustedes pueden ver, el recorte es menos del 4% sobre lo que era el presupuesto estatal, es 1.420 millones. Y obviamente recordar nuevamente que tenemos un Ecuador diferente, un Ecuador que tiene una estructura diferente, un Ecuador que tiene un cambio también de época en la parte tributaria. Hoy los tributos sostienen más del 50% del presupuesto estatal. Entonces es evidente que este tipo de cambios que estamos dando es principalmente para ajustarnos y de alguna manera acomodarnos a lo que está pasando internacionalmente, al nosotros no emitir una moneda. Y obviamente cuando nosotros exportábamos el petróleo y ingresaban los dólares a la economía, teníamos de alguna manera una emisión de dólares ficticia que hacíamos internamente en el país. Lo que ahora tenemos es que poder acomodarnos para que esto no tenga impactos internos de los ecuatorianos y sigamos con los proyectos que tan bien han hecho el país. Ximena, me queda un minuto ya para despedir y preguntarle, porque también es importante, el Ejecutivo ha recalcado que su estrategia es encontrar las mayores fuentes de financiamiento posibles este año, y para ello se espera la contribución que ha tenido la gira de Correa por China, que el viernes le va a llevar a Shanghái, donde tiene programadas reuniones con inversores muy importantes de ese país, empresarios chinos, y preguntarle la pertinencia de este escenario para 2015. Sí, el Ecuador ciertamente ha tenido niveles de endeudamiento importantes, pero que van conforme también a una política económica, es decir, con tipos de intereses que responden precisamente al crecimiento económico, y así también que se dan en condiciones que el Ecuador está también aceptando cuando son decisiones que no afectan al pueblo ecuatoriano y no aceptan la soberanía ecuatoriana. En este sentido, el presidente ha realizado viajes, como que usted menciona, a China, precisamente para encontrar aliados estratégicos para generar esta
estas inversiones y obviamente entre países hermanos poder tener crecimientos económicos importantes ante un problema que no es del Ecuador, sino es realmente externo, es del mundo. El tema del petróleo no solamente nos afecta a nosotros, pero creemos que el grupo económico liderado por el economista Rafael Correa, el presidente de la República, tiene ya planteadas las salidas y obviamente algunos temas que se implementarán para poder contrarrestar este momento que está viviendo el mundo en general. Bueno, esperamos con expectativa precisamente el panorama para este año. Ximena, muy atenta, muchísimas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana. A ustedes muchísimas gracias. Ximena Amoroso, directora del Servicio de Rentas Internas, y este tema del reajuste presupuestario para el año 2015 en Ecuador. Es parte de ese gran reto que tiene el Ecuador para este año. Así nosotros finalizamos, les recuerdo, allá en pantalla, impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias, comentarios sobre nuestro sistema informativo. En nombre de todo el equipo de Telesur se despide Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.